Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Buenas noches a todos los que están conectados también vía internet y los que estamos aquí en forma presencial. Y estamos avanzando en el libro de Santiago, estamos en el capítulo 4 y hemos compartido el versículo 10. Y estamos viendo los pasos para la restauración de una persona que quiere volver otra vez a estar en plena comunión con Dios. Dijimos que debemos limpiar las manos limpias, el corazón tiene que estar puro, un alma tiene que estar arrepentida y tenemos que humillarnos, como dice el versículo 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. El domingo pasado estuvimos viendo en personas, ejemplos, que pasaron por el tiempo de la humillación. Pero también cuando pasaron ese tiempo, que no es lo que nos agrada, no es lo que nosotros queremos, no es lo que esperamos, pero que es necesario para nuestra vida, humillarnos delante del Señor. Y después vimos cómo Dios ha exaltado a cada uno de los personajes que hemos visto. ¿Se acuerdan? Hablamos del ejemplo de Jesús, hablamos del ejemplo de Job, hablamos del ejemplo de José y hablamos también de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cómo fue humillado y cómo Dios, después que reconoció que el Altísimo reina y que el cielo gobierna, como decía la palabra, le fue devuelta su cordura mental y su posición, su majestad. Tiempo de humillación, tiempo de exaltación. Ahora, hemos compartido y estamos viendo los pasos de una persona que necesita restaurar su relación con Dios. Y podemos decir claramente que Santiago primeramente se va a enfocar en la persona, en cada una de las personas y los pasos que cada una de las personas debemos dar si queremos nuevamente acercarnos a Dios. Limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, manifestar las evidencias de un verdadero arrepentimiento y humillarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, quiero decirles algo. La restauración de la vida de un creyente cristiano que vuelve a los caminos del Señor comienza prioritariamente con la persona de Dios en su relación cara a cara con Él. En su relación, podríamos decir, vertical. Podemos decir que hasta el versículo 10 hemos dado los pasos para estar verticalmente bien con Dios. Pero inmediatamente que Santiago nos ha planteado los pasos de la restauración para estar en perfecta comunión con Dios, y en ese proceso de humillarnos delante de la presencia de Dios, como nos dice el versículo 10, observen el versículo 11 porque está íntimamente relacionado. Y ahora va a hablar Santiago de nuestras relaciones con los demás. Yo conozco muchas personas que me han dicho, con Dios está todo bien, pero con la iglesia, todo mal. O con el hermano tal o la hermana tal, no. La verdad que puedo decir que las cosas no funcionan. Ahora, la restauración de una vida no es solamente individualmente, exclusivamente entre Dios y yo. Esa es la primera parte. Porque nosotros formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿No es así? Tenemos una iglesia local, tenemos hermanos en la fe. Ahora, entonces, el segundo enfoque para los pasos de la restauración tiene que ver con mi relación horizontal con
los hermanos. Ya habló de los pasos con Dios. Estoy bien con Dios, perfecto. Y ahora tengo que dar un paso más. Ahora, cuando uno vuelve, como si fuera un golpe que uno se pegó en el cuerpo, o algo que sufrió un dolor muy fuerte, una gran contusión, está afectado el resto del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué muchas veces las personas no vuelven a la iglesia? ¿Por qué no continúan en el camino de Dios? Porque parte de la humillación que debemos tener hacia la persona de Dios, también se tiene que ver reflejada esa actitud humilde de bajar la cabeza con nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Se entiende? Una de las cosas que muchas veces me tocó experimentar, tratando de traer personas nuevamente a la iglesia, apartadas del Señor, es que las personas me decían, sí, me gustaría volver, pero ¿cómo me van a mirar en la iglesia? ¿Cómo me van a ver los hermanos cuando entre por esa puerta? Y la verdad que, ¿no es cierto? Es un punto. Entonces, nosotros no estamos solamente en una relación con Dios, solamente, exclusivamente, sino con la cabeza, que es Dios, pero también con el cuerpo. Y parte de esa humillación que Santiago está pidiendo a aquellos que quieren restaurar nuevamente su relación con Dios, tienen que ver con la actitud que uno tiene hacia los hermanos. Porque ¿saben una cosa? La mayoría de los hermanos que se han alejado de la iglesia es por una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque han tenido un problema con alguno de los hermanos dentro de la congregación. Un gran porcentaje de los que se alejan de la iglesia lo hacen por problemas entre hermanos no resueltos. Una gran porcentaje de hermanos que se han ofendido, que no quieren saber nada, que no quieren regresar porque le han hecho algo. ¿No? Fíjate, haz una encuesta, visitá, preguntá por qué se fue. No sabe lo que hicieron, no sabe. Ahora, es importante porque esa humillación que Dios nos pide delante de Dios también nos va a pedir delante de los hermanos, porque dice en el versículo 11, observen claramente, dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. La primera prohibición del versículo 11, y es parte de lo que nos pasa cuando no estamos humillados. ¿Cuál es la actitud que tenemos los unos para con los otros? Nosotros hablamos mal de los hermanos, uno en contra del otro. La palabra, en la versión 60, dice murmuréis o murmurar. Está hablando de desprestigiar. Está hablando de difamar. No despreciar, desprestigiar y no difamar a los hermanos. No hablar mal. La palabra griega nos habla de hablar en contra. ¿Ven? Fíjense, se utiliza en Hechos capítulo 28. Es muy interesante estudiar la palabra, como lo define allí en Hechos 28, el último capítulo del versículo, Hechos 28, versículo 22, hablar en contra.
Dice la palabra de Dios: pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta, es que en todas partes se habla contra ella. ¿Cuál era la información que tenían del cristianismo, que lo denominaban la secta del camino? En todas partes se habla contra ella. Se habla mal de los cristianos. Ahora, es normal que el mundo hable mal de los cristianos, pero no debería ser normal que los cristianos hablen mal de otros cristianos. ¿Se entiende? Es demasiado común como nosotros lo hemos dejado que pase en nuestras congregaciones. Y es muy difícil estar en un grupo que unos están siempre mirando a los otros, criticando a los otros, despreciando a los otros, difamando a los otros. Porque no hay una atmósfera de unidad. Y cuando uno está en esa actitud, buscando el defecto, señalando cada error, indudablemente que no nos estamos humillando delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Porque es una actitud de orgullo, de soberbia, de superioridad. Nosotros nos creemos perfectos y mejores que el resto. Ahora, cuando uno va a una iglesia, vamos a ver un pasaje en Lucas 2:34, muchas veces visita a una persona, un hermano, y al rato que estás hablando, te está hablando mal de otro. Enseguida lo desprestigió a alguien que no está presente, difamó. Entonces eso habla de que hay un problema de orgullo. Hay un problema de soberbia en la persona que se maneja y se manifiesta de esa forma. Lucas 2:34, lo tienen allí. Si lo podés leer, Mariano, ¿me ayudás? Por favor. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Ahí está. La palabra es señal contradictoria o de contradicción, en contra. Este niño iba a hacer que el pueblo se hable mal, se ponga en contra del Cordero de Dios, porque cuando Pilato está frente a la multitud y le dice: ¿a quién queréis que os dé? En la fiesta de Pascua se acostumbraba a soltar un preso. Trajo el peor, Barrabás, el más famoso, y lo puso a Jesús. ¿A quién queréis que os suelte? ¿Conocen la historia? A Barrabás. ¿Qué hago con el que? Crucifican. Él fue señal contradictoria o contradicha contra la persona de Cristo. Fíjense en Tito 1:9. A ver ahí, vamos a Tito. Estamos estudiando la palabra que en la 60 habla: no murmuren. Esto es hablar mal de los hermanos. Las virtudes no se las encontramos los hermanos, pero el defecto está lleno. ¿Qué dice Tito? Mariano, Tito 1:9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ahí está, la palabra, hablar mal, es contradecir. Está el hermano el contra, que siempre tiene un problema, siempre tiene un drama, siempre hay algo que no le gustó. Esa es la palabra que se traduce de esa manera. Fíjense en Romanos 10:21, vamos a ver otro pasaje, estamos hablando de esta palabra. Romanos
10, versículo 21. Romanos. Mariano, Romanos 10, 21. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahí está. Ahí se traduce la palabra rebelde o los que se oponen. ¿Qué es un rebelde? Uno que se opone, un contra, uno que siempre te está tirando mala onda, podríamos decir ahora. Malos comentarios. Entonces, hermanos, ¿por qué la prohibición de no hablar mal de los hermanos? Porque habla de un corazón que no está bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, habla de un corazón que se ha puesto en una posición que no le corresponde. Entonces, el primer mandamiento de Santiago, que requiere humillación, es: dejemos de hablar mal de los hermanos. Dejemos de hablar mal de los hermanos. Entonces, la palabra implica hablar, negar, oponerse, rebatir y responder. Entonces, el grupo a los cuales Santiago les está escribiendo, hermanos, no se estaban edificando mutuamente, sino se estaban destruyendo por medio de la lengua, hablando mal unos contra otros. ¿Se entiende? No se estaban edificando, no se estaban bendiciendo cuando se juntaban, sino al contrario, estaban en ese plano diabólico de destrucción, de difamación, de desprestigio. Es muy importante porque si esa actitud está en nosotros, debemos parar. Y para parar hay que humillarse. Para parar hay que reconocer que estamos equivocados, que nos subimos al pony mal y hay que bajarse. ¿O no? Santiago capítulo 4, volviendo al pasaje, en el versículo 11, nos dice la primera prohibición de Santiago en esta noche para todos nosotros: no hablar mal de los hermanos, no murmurar entre dientes, desprestigiándolos, difamándolos, porque eso destruye la unidad del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Destruye. Pero vamos a ver en el versículo 11, observen, dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, y vamos a la segunda acción, o juzga a su hermano. La segunda prohibición, primero, es: no hables mal. En segundo lugar, nos habla de no, ¿qué? Juzgar. Somos rápidos para hablar mal y somos rápidos para juzgar. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y a veces se forma en la congregación un hábito pecaminoso de juntarnos a tomar mate y hablar mal uno del otro, con total libertad. Pero antes de tomar unos mates decimos: vamos a orar. Después, cuando terminamos los mates, decimos: vamos a confesar y vamos a pedir perdón a Dios, porque la verdad que hicimos una choriciada acá de hermano. Lo destruimos a todos. Nosotros quedamos como fantásticos, perfectos, maravillosos. Tenemos que pedir perdón. La verdad.
juntarnos para lo mejor, juntarnos para edificación, juntarnos para animarnos, juntarnos para, aunque sea hablar algo que no sea destructivo, que no sea hablar mal contra el otro, sino decir, bueno, vamos a hablar un tema, algo que nos anime, que podamos salir edificados después de que hemos compartido con ese hermano o con esa hermana. Pero acá la segunda acción que está prohibida dice no juzgar. No juzgar. La palabra juzgar habla de separar, seleccionar, elegir, determinar para juzgar. Entonces, la primera prohibición es no hables mal de tu hermano. En segundo lugar, no lo juzgues. No lo juzgues. Y juzgar nos habla de pronunciar un juicio. Juzgar nos habla de pronunciar un juicio contra el hermano. Ya nosotros tomamos no solamente la libertad de poder hablar mal, sino directamente lo juzgamos. Lo juzgamos. Fíjense que en la actualidad, en el mundo que vivimos, en las redes sociales, alguien publica algo, no sabemos si es verdadero o falso, y todos ya se subieron a opinar y a juzgar, y a decir por qué lo hizo y para qué, cuál era la motivación. O sea, tenemos esa tendencia de superioridad de juzgar a los demás. Es algo que la palabra de Dios nos dice en Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? No hablen mal del hermano o juzga a su hermano. Fíjense Mateo. Ahora, ¿por qué estará mal juzgar? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora te dicen, la sociedad ya lo juzgó. Antes que llegue a los tribunales ya saben todo, ya sacaron los diálogos de WhatsApp, ¿no? Está cocinado el gaucho. Ahora es tremendo, ¿no? Porque es una jauría de perros y animales, ¿no? Que van a destrozar y destruir a la persona y están todo el día pendientes a ver en qué pueden opinar. ¿Qué dice Mariano Mateo 7.1? No juzguen para que no sean juzgados. Vamos de vuelta, Mariano, a ver. No juzguen para que no sean juzgados. ¿Qué dijo Jesús? No juzguen. ¿Para qué? Escucha bien, hermano. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. Eso es lo que está diciendo. Si vos te pones en esa posición de juez, el juez, que es Dios, te va a juzgar. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está mal juzgar? Porque para juzgar uno se considera juez. Y si te estás poniendo como juez, ¿ves? Hay algo en nuestro corazón de orgullo, de soberbia, que nos hemos elevado, que nos hemos autoproclamado y nos sentimos con el derecho y la autoridad moral de poder juzgar a los hermanos. ¿Se dieron cuenta? Entonces, Jesús, vamos a ver el ejemplo. Juan, cuando habla, ¿no? De juzgar. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice Jesús.
en su primera venida, hace 2000 años, fíjense de qué manera vino Jesús y a qué vino Jesús. Dice, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo vino en su anterior venida Jesucristo a la tierra? Siendo que Él es juez, porque vino como Salvador. No vino en su primera venida, vino a salvar, no vino a juzgar. Entonces, si Jesús no vino a juzgar, debemos entender qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que nosotros no lo hagamos. Que nosotros no hagamos ese papel. No nos pongamos en esa posición, justamente, de juzgar, porque si lo hacemos, nos estamos colocando en la posición de juez. De oveja, de hermano, pasé a magistrado, juez, ¿no? Ahora, hermanos, hay 3 conceptos importantes en el punto de no juzgar, porque esta palabra es muy completa en lo que nos está pidiendo Dios directamente. En primer lugar, no juzgar. La palabra está hablando de 3 cosas importantes. En primer lugar, no ponernos en la posición de juez. Si yo juzgo, me estoy levantando en el estrado, a ver si me sale. ¿San? Mira, Mariano, de pastor paso a qué. Ahí está. No entiendo. Martillo faltó. ¿Ahora qué soy? Respéteme. Soy juez. ¿Ven? Recién era un siervo. ¿Y ahora? Soy un magistrado. Me faltó la capa y el martillo ya va a venir. Pero es una ilustración. Entonces, cuando yo juzgo, ¿en qué posición me estoy poniendo? ¿En la posición de qué? De juez. Entonces, ¿quién es el único juez mañana? Dios. Entonces, cuando yo estoy poniéndome en la posición de Dios, ¿qué te parece? Estoy un poquito desubicado. Estoy elevado en el estrado de mi corazón y estoy bajando el martillo contra los hermanos. Y eso lo prohíbe la palabra de Dios. Posición de juez. Me lo dejo sano hasta aquí. En segundo lugar, no solamente habla de posición, habla de proceso de juicio. Completo, ¿eh? Posición de juez, proceso de juicio. Ya estoy juzgando. Fíjense Juan 3:18. Si lo podés leer, Mariano, para nosotros. Acá ya hay un proceso de juicio. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Acá hay un proceso de juicio. ¿Ven? Porque ¿qué dice? Mariano. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está. Ya ha sido condenado. Esta es la actitud de juzgar. Yo me pongo en la posición de juez, pero ¿qué hago? En el proceso del juicio. Fíjense en Juan 16:11. Juan 16:11. Esto está hablando de un proceso ya de juicio, no solamente posición de juez. Dice, y de juicio, dice Jesús, porque el príncipe de este mundo ha sido
juzgado. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido, proceso de juicio, ha sido juzgado. Y 18:31, 18:31, si lo podés leer, Mariano. Juan 18:31. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Ahora, ¿dónde está la palabra? Cuando Pilato, ¿qué le dice? Juzgadle conforme a vuestra ley. Júzguenlo, procesenlo en un juicio con vuestra ley. Ellos tenían el grupo el Sanedrín, que era un grupo de 70 hombres importantes, influyentes, que podían juzgar, según la ley, las causas de los judíos. Pero ¿por qué se lo trajeron a Pilato? Porque la ley no les permitía de Dios darle muerte a nadie. Entonces querían que Jesús lo asesinaran, entonces fueron a Roma a pedirle a Pilato que les concediera la sentencia que ellos ya lo habían juzgado y lo habían considerado culpable. ¿Está bien? Por eso vinieron. Santiago, vamos a Santiago, el mismo libro, capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué no juzgar? Porque me pongo en posición de juez. Porque actúo con el proceso de juicio. Santiago 2:12, ¿qué dice Mariano? Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí está, juzgados por el proceso de juicio de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no me pongo? Fíjense que cuando uno dice que quiere poner orden hoy, te dice, ¿qué te vas a poner? La gorra de autoridad, policía. Yo me puse el gorro, ¿qué te vas a poner en el gorro? Juzgar. Me pongo en la posición, actúo con un proceso de juicio, pero en tercer lugar, esto es lo que implica la palabra de no juzgar, pronuncio sentencia. Ahí está. Me pongo en la posición de juez. O sea, segundo, proceso de juicio que yo efectúo sobre el hermano. En tercer lugar, ¿qué hago? Pronuncio sentencia. ¿Qué hace el juez? Culpable, tanto castigo. Y eso es lo que termina en tercer paso haciendo un juez. Fíjense Hechos 15:19. Hechos Mariano, si vos lo podés leer. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios. Ahí hay un veredicto de lo que fue en el capítulo 15. Encontramos el problema con los judaizantes que se habían introducido en las iglesias y van a determinar que tenían que pedirle a los gentiles que respetaran, porque se estaban empezando a juntar judíos y gentiles, y poner unos principios básicos de convivencia. Entonces ellos van a pronunciar una sentencia, se van a poner de acuerdo en el concilio, los principales líderes, y van a determinar qué es lo que deben los pasos a seguir. 16:4, Mariano, sigue con el mismo tema.
Entonces ellos le hicieron cartas y tenían que ir a visitar las iglesias y a poner en claro este veredicto. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Pronunciar sentencia. Ahí está. Había que cumplir lo que se había sentenciado o decidido. 21-25, Mariano. 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Ahí está. Esa es la sentencia. ¿Por qué no debo juzgar? Primero, porque me pongo en posición de juez. Mira cómo estoy. ¿Te gusta, Rob? Tengo acá. Segundo lugar, porque estamos hablando de un proceso de juicio que yo pongo al hermano. Y en tercer lugar, porque pronuncio una sentencia. Fíjense qué pesado que es ponerse en esta posición, ponerse el gorro este. Entonces, cada vez que yo hablo mal, pero juzgo, y Dios me dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, me pongo el gorro de juez, me pongo en la posición, el proceso de juicio, y también pronuncio la sentencia. Ejecutar juicio sobre habla de condenar. La Raquel está asustada porque pasó ahí. Dice, mira, vino el juez a visitarme. Fíjense, condenar, hablando de condenar, Juan 12:48. Juan 12. Acá ya hay una sentencia pronunciada por el juez. Juan 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que le he hablado, esa lo juzgará en el día final. Ahí se va a pronunciar la sentencia. Dios dio la palabra, no la obedeces, esa misma palabra te va a condenar. Fíjate que también está esa palabra en Hechos 13:27. Vamos a Hechos 13:27. Dice la palabra de Dios, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué dice ahí, Mariano? Cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Ahí está. Está hablando de la persona de Cristo. Lo condenaron conforme a lo que estaba escrito a Jesús, una condena firme. Lo juzgaron, lo procesaron y lo condenaron. Conforme a las escrituras, conforme a lo que estaban las profecías escritas. Fíjense en Romanos 2:27. Romanos, ejecutar juicio, pronunciar sentencia. Romanos 2:27. ¿Lo tienen allí? ¿Mariano? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Ves? El mismo gentil va a condenar con sentencia firme. Buenas noches, Rachel. Soy después varón.
sentencia firme, te va a juzgar porque él, a pesar de que es incircunciso físicamente en su carne, es una persona que obedece la palabra, la ley. Segunda Tesalonicenses 2:12. Vamos avanzando. Segunda Tesalonicenses 2:12. Estamos hablando de pronunciar sentencia y condenar. Dice 2 Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. Estos son los que van a quedar a la tribulación. Van a ser juzgados por la misma mano de Dios y caerán bajo el juicio de Dios. Habla entonces, hermanos, Raquel, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no debemos juzgarnos. ¿Por qué? Porque si estamos juzgando, estamos siendo posición de juez, proceso de juicio y pronunciación de sentencia. 3 cosas que uno hace cuando juzga a un hermano. Se pone el gorro y empieza. Le bajas el martillo, tic, 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 y lo condenas. Ahora, fíjense que está hablando también de no juzgar, no estar involucrado en un pleito como demandante. Esto se está usando mucho en las iglesias evangélicas, donde hay problemas en la congregación entre creyentes y no se resuelve en el ámbito de la iglesia. No se resuelve con el pastor, con las autoridades, con los líderes, sino que el problema entre hermanos se juzga en la justicia del mundo. En el mundo. Muchos juicios laborales porque no le pagaron, porque por esto, entre creyentes se llevan a la corte y lo dirimen. Ahí. Tremendo, ¿no? ¿Qué espectáculo estamos dando como creyentes? No solamente hablamos mal, sino juzgamos. Nos ponemos en posición de juez, proceso de juicio, pronunciamiento de sentencia y estamos involucrados en pleitos como demandantes. Mateo 5:40. ¿Qué dice Mariano? ¿Qué dijo Jesús? A que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Ven? No estés peleando, no estés dejándote que te lleven a pleito, sino déjale lo que te quiere quitar. Dáselo. Obviamente que uno no quiere humillarse, y eso es humillarse cuando uno cede a veces, porque uno dice, pero no es justo, pero yo lo gané, pero a mí me costó, pero ¿quién es este que me viene a sacar? Hay muchos empleadores con empleados cristianos, jefes que son hermanos, y ahí hay conflictos laborales por X causa. Y fíjense, para terminar, en 1 Corintios 6 vamos a encontrar que justamente la iglesia había permitido estas demandas entre hermanos que tenían problemas dentro de la congregación y resolvían sus problemas entre hermanos en la justicia secular. O sea que los trapitos que estaban sucios dentro de la congregación, para que se entienda, se lavaban en la justicia mundana y todo el mundo se enteraba de que la hermana tal le hizo juicio al hermano fulano. ¿Qué les parece el testimonio?
¿Puede llegar la iglesia? Fíjate, vamos a leer 1 Corintios 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿Se entiende? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Son cosas menores. No lo podemos resolver en la congregación. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más los asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿Se entiende? Problemas de la iglesia entre hermanos, se llevaba a la justicia secular. Se sacaban del seno de la iglesia y se llevaban al mundo. Dice versículo 4, para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigio entre vosotros. ¿Por qué no sufrir mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudado? Obviamente que hay injusticia. Dejadlo en las manos del juez justo, que es Dios. Por supuesto que hay defraudación, pero dejadlo que lo juzgue el Señor, que es el juez justo, perfecto de toda la tierra. No vayas ante la justicia con abogado a hacer un tremendo litigio, porque estamos dejando el testimonio de Cristo pésimamente delante del mundo. Y termino con un versículo de Isaías 33, y ya me saco el gorro. ¿Me gustó o no? Es para que uno pueda comprender qué pasa cuando uno juzga. Se pone en posición de juez, proceso de juicio y pronunciamiento de sentencia. Vamos a terminar con el versículo Isaías 33, versículo 22. Miren qué precioso versículo. Dice Isaías 33, 22. Porque el Señor es nuestro, ¿qué? Juez. ¿Quién es el juez justo de la tierra y del universo? ¿Quién es? El único que tiene el poder, la autoridad. ¿Raquel? El Señor. El Señor es juez justo, es nuestro juez. Fíjate. El Señor es nuestro legislador. El legislador es el que promueve, promulga la regla. Los legisladores son los que promulgan una ¿cómo se llama la palabra? Una ley, ¿no es cierto?, para aplicarla. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios es el que da la ley y Dios es el que actúa como juez bajo esa ley que Él creó. Vamos a leerlo nuevamente. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Ese es un versículo para poder grabarlo, memorizarlo y reclamarlo cuando un hermano te haya defraudado, cuando un hermano te haya de alguna forma perjudicado. ¿Qué dice Pablo? Sufrí el daño, pero no vayas ante la justicia secular. Déjalo al juez del universo, al juez justo, que es Dios, nuestro Señor, que Él va a actuar, que Él va a poner su mano y que Él va a defender tu causa. Es una cuestión de fe, de confianza y de descansar en la mano del Señor. Hoy, lamentablemente, con todas las leyes laborales y todo lo que está pasando, se utiliza, se engaña. Por ahí le diste la mano a un joven
le diste trabajo, lo pusiste, después te hizo un juicio, una demanda porque te acusó de algo y te quiere sacar un montón de dinero. Bueno, tratar de ver cómo resolverlo, pero uno tiene que, como creyente, entre hermanos, sufrir el daño y no ir a juicio delante del mundo. Que se resuelva con los líderes de la iglesia, y si ellos no pudieran resolverlo, ponérselo a Dios como juez y decirle: Señor, actúa con tu justicia, con tu imparcialidad, con tu verdad, con tu poder. Y confía en Él. No hay otro más grande, no hay otro más poderoso. Ni la Corte Suprema, ni ningún hombre, ni ninguna legislación, ninguna autoridad humana se puede comparar con el juez de toda la humanidad, que va a juzgar toda la tierra, a todas las generaciones, a todo hombre, mujer, de todos los tiempos. Será nuestro Dios con la justicia, con la ley perfecta que Dios creó, como legislador. Legislador y juez es nuestro Dios. Que podamos nosotros sacarnos, no juzguéis, sacate el gorro, no hables mal y no juzguéis a vuestros hermanos. Que Dios bendiga su bendita palabra y que haya sido claro y que se haya podido comprender.